Nos colamos en las entrañas de Gris, el musical. Si visteis la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta, no os podéis perder este espectáculo. ¿Qué me falta? Me falta la chupa de cuero, me falta engominarme, me faltan muchas cosas para estar preparado. Vamos a ver si encontramos algún T-Bird por aquí que me pueda echar un cable. Hola, Ernest. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, esto me encanta, te pillamos ahí en pleno proceso. En pleno proceso total, sí. Pero, tío, Así no, bien, así no, me falta que una chupa, un tupé, Para empezar, la chupa de un T-Bird. Ahí está. Sí. Te la vamos a Oh, poner. qué honor. Ahora ya sí, empiezo pero a ser un este- poco T-Bird. Sí, pero este pelo no funciona, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué me Pues podemos mira, hacer para yo quedar un creo- poco como tú? Pues te vamos a llevar a peluquería y te vamos a hacer un tupé para poder entrar en escenario Oh, y yeah. conocer a nuestro líder, a Denny y a Sandy. ¿Sí? Venga, vamos. ¡Vamos! This is the time, is the place, is the motion. Grease is the way we are feeling. Aquí huele a lata y no es laca. Un colocón de la vida. We take the pressure and we throw away conventional. Ya lo vamos viendo, ¿eh? Yo creo que ahora ya sí que vas a estar... There's a chance that we can make it. Mirar, ¿eh? En qué poquito tiempo, ahora sí que ya soy un auténtico T-Bird. Pues nada, nos vamos al escenario a Vamos conocer al escenario. a Denny y a Sandy, ¿vale? Venga. Y a ver si vemos alguna Pink Lady, que ya ve que me he preparado. It's got a meaning. Venidos para aquí, ya estamos en el campus de Rydell. Aquí tenemos a Suko y a Sandy. ¿Qué tal, Muy Sandy? buena. ¿Qué tal, Suko? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estamos? Muy bien. Podría pasar por un estudiante del campus de Rydell, ¿no? Por un auténtico T-Bird. Sí. ¿Cuántas veces habéis visto la peli? A ver, sinceraros. Hombre, así seguro no te lo puedo decir exacto, pero unas 12 yo creo que sí. Esto es volver un poco al origen de Gris, porque Gris fue antes musical que peli. Exacto. Empezó siendo un musical, además de pequeño formato. Empezó en Broadway, pero en un teatro súper pequeñito. Y nada, fue creciendo el éxito de Gris hasta que llegó la película que ya se ha convertido en mítica. ¿En qué género englobáis Gris? Porque vamos a ver, ¿es una historia de amor o es ciencia ficción? Porque esto de que la chica pura e inocente se enamore del más chulo de la clase, eso en la vida real no suele pasar, ¿no? Bueno, cosas más raras se han visto, también, ¿no? Se conocen en la playa, tampoco es el chulo de la clase. Para ella, él es un príncipe romántico. Luego llegan al instituto y se encuentra con la sorpresa. Cambian las cosas. ¿Y qué sorpresas espera al público, por ejemplo, que ha visto la peli? ¿Qué le va a aportar el musical, Víctor? Pues mira, el musical tiene el plus de que tenemos canciones que en la película no están. Y aparte se encontrarán con una fiesta aquí en la platea y en el escenario y todos bailando juntos al final, que es de lo que se trata Gris. ¿Qué os parece si para despedir épicamente aquí me enseñáis un pasito, uno fácil? Da igual que me enseñéis porque voy a quedar en ridículo igual, pero así despedimos por todo lo alto, invitando a la gente a que venga a ver Gris el musical, con Diana, con Víctor, con las Pink Ladies, con los T-Birds, con coches, con hamburguesas, todo, y el campus de Rydell, que es una fiesta constante. ¡Vamos a ello!